Hola a todos, ¿cómo están? Hablan con Camilo Jiménez para darles el repaso técnico de esta semana que va desde el día lunes 3 de octubre al día viernes 7 de octubre. ¿Qué teníamos del comportamiento antes del inicio de esta semana que venía hasta este punto? Tenemos una secuencia fuertemente bajista, un nuevo mínimo y un probable testeo al nivel de precios anterior de soporte, ahora resistencia, para tal vez mantener el recorrido bajista. Evidentemente no lo logra y nos muestra una estructura a nivel general muy clara, y es que se establece una secuencia lateral abierta entre aproximadamente los 3.639, un poco más abajo pensaría yo, hasta alrededor de los 3.800, en donde el mercado entre soporte y resistencia tiene una secuencia de fuerte impulso general, fuertes recorridos tendenciales entre los dos niveles con un claro desgaste sobre el soporte, devolviéndose hasta la resistencia sin aún hacer un nuevo mínimo. Entonces lo que uno anticiparía es que tal vez se mantenga ese comportamiento lateral abierto siempre y cuando el mercado no supere este nivel de precios anterior y mantener tal vez una oscilación entre estos dos niveles o incluso hasta alrededor de los 3.800, entendiendo que este ha sido el punto a nivel macro provisional. Ya en la gráfica de 610 transacciones, pues vemos a nivel general lo que ha pasado en el día. Aquí yo ya tengo anotado más o menos toda la lógica. El mercado llegaba de nuevo hasta este nivel de precios, ahora de resistencia, anteriormente de soporte, pero formaba un clarísimo hombro, cabeza, hombro, es decir, un desgaste como patrón de comportamiento que confirma la incapacidad de mantener el recorrido alcista, y al mercado superar este nivel de precios, pues uno anticipa con buena probabilidad un testeo sobre él para tal vez mantener esa secuencia bajista y probablemente hacer un nuevo mínimo. Finalmente no lo logra. Cuando busca ese nuevo mínimo se devuelve por completo y está otra vez encima de ese nivel de precio relevante que utiliza prácticamente como soporte, aunque después viene mucho más atrás y genera un movimiento volátil. Después la secuencia repetitiva se hace más evidente. En principio unos retrocesos cortos, pero no tan cortos, un poco por encima de esa banda media que se repiten. Tomar este con la noticia inmediatamente anterior es un poco complejo, mejor tomar directamente este de acá, y después se da la secuencia un poco más amplia, que era sobreextensión, retroceso profundo, y después del desgaste el mercado hacía ese nuevo alto que aquí se ve. El mercado hace esa nueva extensión, retroceso profundo, desgaste, arranca, nuevo alto, pero veamos cómo entonces el mercado empieza a perder fuerza, lateralización, retroceso profundo, desgaste y continúa hasta que aquí eventualmente ya falla la posición. Y una vez falla la posición, el mercado retrocede, pero no logra hacer nuevos mínimos, siendo este entonces un periodo de transición para mantener el fuerte recorrido tendencial. Y si ustedes observan esto, pues es básicamente este tipo de comportamiento, los retrocesos cortos, como estos de acá, perfectamente operables, y posterior a ello el retroceso profundo para seguir el recorrido, retroceso profundo para seguir perfectamente el recorrido. Aquí ya la secuencia cambia, el mercado genera unos retrocesos cortos pero diferentes a los anteriores, mucho más pronunciado, digamos, el movimiento, mucho más vertical, y el retroceso profundo no funciona inmediatamente y aquí el mercado no supera este nivel de precios y empieza con nuevos mínimos a respetar la banda media a través de un contexto que se llama una tendencia tranquila, en donde funciona muy bien como punto de referencia, entendiendo el canal de Kellner como aquellas líneas que promedian la secuencia tendencial simple que se está formando, que simplemente se compone de patrones de corridas largas y retrocesos cortos, hasta que aquí eventualmente sea un trade de continuación que falla y pues el mercado mantiene su comportamiento alcista. Y podemos ver entonces que hace una secuencia muy pronunciada, no hace nuevos mínimos, y arranca una secuencia muy pronunciada y ya aquí no hace nuevos mínimos y sigue el comportamiento tendencial. Es decir, la secuencia termina siendo lo mismo también incluso a nivel macro, en una escala muchísimo mayor. El mercado entonces rompe fuertemente alcista, genera este trade de continuación. Aquí hace un retroceso profundo pero no logra continuar inmediatamente. Aquí este podría ser evidentemente un desgaste, pero al romper en un nuevo mínimo no logra continuar, y ante este nuevo alto en la apertura se da este excelente trade a la banda media tipo Legacy, tipo trade T1, B1. El mercado avanza, aquí uno anticiparía un retroceso más profundo, pero la banda media funciona muy bien, entonces uno podría anticipar estas dos posiciones adaptándose al recorrido anterior. Sigue entonces el proceso de sobreextensión, retroceso profundo en desgaste y hace ese nuevo alto. Ya aquí este trade, que vendría siendo similar a esta posición anterior, no funciona. El mercado rompe en un nuevo mínimo, pero se devuelve por completo, dando un muy buen test que falla en superar el pivote anterior, que alcanza a hacer un recorrido de 4 puntos, pero no superior a ese si es que uno está buscando un target mucho más amplio. El mercado hace un nuevo alto, pero se termina reflejando más como
un nuevo promedio de áreas que como una secuencia alcista total, porque no es como que el mercado haya hecho un nuevo alto y haya mantenido ese recorrido, es decir, solo hace un nuevo alto, pero vuelve a estar lateral en medio de esos dos niveles, no alcanza ni siquiera a ser como una estructura de rangos y extensiones. Y el mercado entonces, una vez genera esa nueva lateralización, falla. Aquí uno anticiparía el retroceso profundo, pero como no llega al retroceso profundo, hace un nuevo mínimo y uno buscaría la banda media adaptándose de nuevo a la secuencia anterior. Y aquí forma un comportamiento en V donde se devuelve por completo. Y una vez se devuelve por completo, cambia su dirección, porque recuerden que ante una secuencia en V, que aquí se repite en una escala más pequeña, tenemos dos escenarios probables. Un comportamiento en V probablemente nos muestre una secuencia lateral o un cambio de dirección, ya que la V como comportamiento implica cancelar el movimiento inmediatamente anterior, es decir, la corrida. Esta corrida se ve cancelada aquí por completo, lo mismo aquí, esta corrida se ve cancelada por completo, entonces termina actuando como un engaño, y si el engaño fue bajista, es decir, la falsa dirección fue bajista, la dirección probable es contraria y en este caso alcista. Por eso esta posición termina siendo muy buena. Aquí hay un nuevo alto, lateralización, es una continuación que evidentemente falla y se devuelve por completo y ya al final del día nos muestra una secuencia repetitiva que vendría siendo aproximadamente una tendencia tranquila, pero al no ser tan vertical como las anteriores termina siendo más retrocesos profundos que un respeto a la banda media. Entonces uno se adapta en términos de comportamiento, en lugar de buscar la posición en la banda media, va por esta zona de retroceso profundo donde se forma ese desgaste. El mercado llega hasta el nivel de precios de soporte a nivel macro, rompen una fuerte dirección bajista, que finalmente aquí también se cancelaría y generaría otro periodo de transición, pero aquí estamos entonces en la lateralización de nuevo. Ante esa lateralización el mercado intenta un recorrido volátil alcista, evidentemente falla para mantenerlo, y como tenemos este punto de reacción anterior, pues aquí se pueden buscar muy buenas posiciones en corto ante la incapacidad del mercado de hacer nuevos saltos. No logra hacer nuevos saltos y por lo tanto posicionarse en corto aprovechándose del impulso más amplio termina siendo lo más probable y terminan siendo las mejores posiciones. Después hay un nuevo mínimo y aquí hay un comportamiento en V, lo que hace que tomar este corto sea un poco más arriesgado. Prefiero digamos como posición esta de acá. ¿Por qué? Porque aquí ya tengo una corrida larga y un retroceso corto que implica que se mantiene dentro de la lógica de la secuencia tendencial bajista. Aquí tengo una corrida del mismo tamaño que el retroceso, aunque técnicamente es un retroceso profundo de la gran extensión y hay cómo justificarlo. Simplemente me parece más arriesgado. Esta posición muchísimo mejor. Después de este trade de continuación viene el test muy bueno y después viene de nuevo la V. Ante un comportamiento en V, tomar la posición termina siendo aquí directamente un poco más improbable. Y es mejor tomarla aquí cuando ya desgasta, demuestra la incapacidad de superar el pivote anterior, pero de este nivel de precios no logra hacer nuevos mínimos, lo que termina siendo un periodo de transición mucho más amplio para cambiar la tendencia. El mercado entonces hace retrocesos muy profundos para continuar. Aquí no logra hacer inmediatamente un nuevo alto, este sería una posición al nivel de precios antes de resistencia que aquí se convertiría en soporte. Y aquí sobreextiende, ante la sobreextensión pues empieza un comportamiento clásico de fuerte impulso general, retrocesos cortos, profundo, retrocesos cortos, profundo y este siendo un muy buen trade de continuación hasta que eventualmente aquí falla y cuando vemos el comportamiento de nuevo en V que cancela la secuencia anterior y apoya sobre todo ese impulso general alcista, pues se puede tomar muy bien este trade en largo. El mercado sobreextiende de nuevo ante la sobreextensión del retroceso profundo, da el desgaste y aquí ya eventualmente fallaría. Y en el momento en el que falla, empieza a hacer estos máximos menores, rompe fuertemente alcista y simplemente lo que hace sentido ante la sobreextensión es el retroceso profundo con una salida técnica probable al pivote anterior. Después ya para el día 6, el jueves, el mercado intenta mantener una secuencia bajista que no se lleva a cabo en un primer momento. Y aquí tampoco hay un nuevo alto, y esto es muy importante. Aquí, aunque técnicamente en el movimiento inmediato, es decir, en el patrón de comportamiento, se están cumpliendo los requisitos de una continuación y evidentemente se ve que funciona, termina siendo más arriesgada. ¿En qué sentido? Y ojo que una posición más arriesgada no implica que no se deba tomar, pero si uno no tiene esa aversión al riesgo y no está dispuesto a correr ese riesgo, está bien no tomarlo porque hay una razón técnica detrás que lo justifica. En este caso no hay un nuevo alto y como no hay un nuevo alto, tomar la posición puede ser muy arriesgado y desde acá puede que probablemente esto pueda ser un desgaste y cambie su dirección al recorrido bajista. Finalmente no lo hace, rompen un nuevo alto,
pero cuando llega hasta este punto hace un retroceso profundo y no logra mantener su recorrido. Aunque aquí se podría argumentar que después de este podría ser un retroceso profundo, actuando sobre el nivel de precios de antes de resistencia, ahora soporte, y aquí se podría tomar un largo anticipando este movimiento. No lo logra, y una vez no lo logra, pues empieza un recorrido evidentemente bajista en donde nos volvemos a adaptar. Llega siendo el punto máximo del precio en el día hasta el momento, y ante este nuevo mínimo uno anticiparía una posición en retroceso profundo, pero no llega allí, se apoya del pivote anterior y de la banda media, y ante el nuevo recorrido bajista termina estando muy bien el trade de la banda media, adaptándose a la secuencia anterior. Lo mismo acá, termina siendo una muy buena posición hasta que aquí ya forma un desgaste muy evidente. Se podría dar una continuación, pero no termina ocurriendo. El mercado genera un comportamiento de transición de nuevo. Aquí no logra hacer nuevos saltos, por lo tanto un corto se justifica al igual que acá, pero cuando se devuelve de nuevo hasta este punto, ya buscar un corto se vuelve inapropiado y termina funcionando muy bien la banda media hasta que aquí eventualmente en este punto no logra hacer un nuevo alto, pero forma una secuencia de ondas semicirculares, siendo un comportamiento tendencial no pronunciado con diferentes posiciones. En este caso la que se cumple es esta secuencia del desgaste. El mercado extiende, se devuelve de manera muy profunda y solo cuando desgasta arranca. El mercado hace un nuevo alto, movimiento tendencial no pronunciado, no hay un pronunciado nuevo alto, pero el mercado mantiene la secuencia y una vez desgaste es que arranca. Y aquí ya cambia por completo, pero igual la lógica se mantiene y uno normalmente la primera secuencia no lo ve, pero al segundo se puede adaptar buscando un target al pivote anterior, así como anteriormente se ha llegado al pivote anterior. Ya después mantiene un proceso de compresión bajista, que operar se vuelve un poco más complicado. La lógica simplemente es que los vendedores están ganando y llevando el precio cada vez más abajo, y una vez rompe, uno podría justificar tal vez un corto aquí apoyándose del pivote anterior, pero no logra hacer nuevos mínimos. Ojo con meterse en problemas aquí. Aquí no vale la pena tanto meterse en problemas, no buscar posiciones cuando el mercado está más volátil y la secuencia no es clara. Es decir, la lógica de comportamiento no es tan clara. Ya cuando llega a este nivel de precios provisional a nivel macro y genera un desgaste, se pueden tomar los cortos anticipando un recorrido hasta el pivote anterior, que en realidad llegaría justo antes del cierre o sobre el cierre. Ya el mercado entonces, manteniendo esa secuencia bajista que sale de esta noticia, si no estoy mal, no lo recuerdo exactamente, pero creo que son el desempleo, los unemployment claims. El mercado mantiene su secuencia, claro, la noticia al no salir favorable, y empieza el comportamiento bajista de la siguiente manera: sobreextiende, hace un retroceso muy profundo dando una continuación macro y dando este test en un comportamiento más pequeño. Después se apoya de este nivel de precios anterior y no logra hacer nuevos mínimos, pero como vengo de un impulso general bajista y tengo la noticia a favor de un comportamiento bajista, es decir, un indicador económico negativo para el índice, pues se pueden argumentar perfectamente estas posiciones en corto apoyado en la estructura técnica que muestra el precio y el análisis fundamental. El mercado entonces rompe fuertemente bajista, hace el retroceso profundo dentro de la lógica de un fuerte impulso general, y ya aquí al no sobreextender tanto, la entrada se puede justificar en la banda media. Después aquí desacelera en zona de retroceso profundo, pero no mantiene ese recorrido, se devuelve por completo, digamos donde funcionan muy bien estas posiciones a la banda media, que ha ocurrido también antes. Si ustedes ven, cuando el mercado es incapaz de mantener la secuencia bajista, la forma en la que sube es respetando la banda media y con esa tendencia tranquila. Aquí también, si ustedes observan, aquí también vean la banda media cómo funciona después del periodo de transición, en contra del movimiento inmediato bajista. Es una secuencia que se dio durante toda la semana. Entonces aquí vuelve y ocurre exactamente lo mismo. Funciona muy bien la banda media hasta que genera un desgaste, lo que implica que a nivel macro podemos mantener ese comportamiento bajista, y funciona muy bien esta posición al desgaste. Ya aquí no logra hacer nuevos mínimos inmediatamente y tomar posiciones ya no me parece apropiado hasta que el mercado muestra esta incapacidad de hacer nuevos saltos, pero justificar una entrada desde aquí es complejo. ¿En qué sentido? Porque en el sentido de que tengo una compresión alcista, es decir, los compradores están llevando a puntos cada vez más altos el mercado. Al igual que antes los vendedores lo bajaban y terminan ganando, aquí potencialmente pueden ganar los compradores. ¿En qué momento para mí con mayor probabilidad se puede generar una posición? Cuando rompe esta compresión que demuestra que ganan los vendedores, y aquí se toman muy buenas posiciones en corto que evidentemente funcionarían llegando hasta esta área
anterior. Este trade siendo muy bueno después de la sobreextensión, el retroceso profundo, y aquí sí un poco más complejo porque ya me estaría enfrentando directamente a esta área, pero igual tendría como a favor el recorrido bajista, la compresión bajista y el impulso general bajista anterior. Una vez el mercado entonces rompe finalmente, no llega aquí a la zona de retroceso profundo, que es donde uno anticiparía pueda llegar la posición, y como no llega y respeta la banda media, al siguiente movimiento uno se puede adaptar y funciona muy bien la posición en corto. Ya después aquí evidentemente no lo logra, y lo que deberíamos anticipar es precisamente no tomar un largo inmediatamente, sino entender que la secuencia en su estructura más amplia es bajista, y es algo que nos verifique que el mercado es incapaz de hacer un nuevo alto y montarnos anticipando entonces que desde ahí se mantenga el comportamiento bajista, es decir, observar un desgaste que termina formándose aquí. Por eso aquí hay una muy buena posición en corto y después aquí igualmente lo genera. Aquí lo mismo, sobreextiende, retroceso profundo clásico, rompe acá, pero no deberíamos buscar un largo, sino esperar el desgaste, termina haciendo la posición, y justo sobre el final de la semana el mercado hace un gran fobo, es decir, rompe un nuevo mínimo y se devuelve casi que por completo, no por completo, y no logra superar los pivotes anteriores, dándonos una secuencia repetitiva similar antes del cierre, en donde ya pierde volatilidad el mercado y nos muestra tal vez solo en el comportamiento inmediato un movimiento lateral clásico, incluso cerrado. Esa sería la estructura de esta semana. Saben que si tienen cualquier pregunta y hacen parte de la academia, la pueden hacer a coaching, y aquellos que quieran hacer parte de la academia pueden escribir directamente a soporte. Que estén muy bien. Hasta luego.